Vamos a por un tema, el de los modales, que siempre nos suele llevar bastante de calle. Es un tema complejo, así que hay varios vídeos dedicados a él. En este solamente vamos a ver un poco lo que es la introducción a todos los modales, porque creo que los tenemos que entender muy bien. No son tan difíciles como parecen. Lo que pasa es que veremos que tienen sus cosillas. Lo primero de todo es preguntarse, ¿qué es un verbo modal? Porque esto, por ejemplo, en español no tenemos ninguna referencia gramatical. Bueno, lo primero hay que decir que son verbos auxiliares. Normalmente los verbos auxiliares son aquellos verbos que ayudan a auxiliar al verbo principal, a ayudar al verbo principal. Lo que pasa es que estos, en concreto, dan un significado específico al verbo principal. Hay algunos, como por ejemplo el do, cuando lo ponemos en negativa, que decimos don't, ¿vale? Que simplemente está indicando que ese verbo está en negativa, pero no le añade significado. Los modales sí. Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo poner la frase sencillita, you study a lot, ¿vale? Estudias mucho. Muy bien. Bueno, si le añado un verbo modal, voy a conseguir modificar el significado de este estudiar. Porque yo puedo decir, you can study more. You must study more. ¿Vale? Estoy diciendo, o bien que puedes estudiar más, ojo, o que debes estudiar más. No tiene nada que ver cuando digo una frase como you can study more a you must study more. ¿Vale? Incluso el tono con el que se dice muchas veces nos va a cambiar al ver uno de los modales. Más cosillas. Vamos a ver características comunes que tienen estos verbos modales. Lo primero de todo, son invariables, no tienen cambios. ¿Y a qué me refiero con que no tienen cambios? Pues imaginaos, por ejemplo, yo pongo I can speak German, she can speak German. Acordaos que normalmente con el she tenemos que haber puesto una S en algún sitio. Sin embargo, si ponemos un verbo modal como el can, no hay que poner ningún cambio. Por ejemplo, no pondremos la S ni en el verbo principal ni en el verbo modal. No, no hay S. Sí que es verdad que aquí hay un pequeño asterisco que luego os cuento. Más cosas. No necesitan auxiliares. ¿Por qué? Pues porque ya hemos dicho antes, ya son verbos auxiliares en sí. ¿Para qué vamos a necesitar otro verbo auxiliar si ya tenemos realmente uno? Por eso lo primero que os he dicho es que estos verbos son verbos auxiliares. Es decir, cuando yo intento negar o hacer una pregunta, no necesito un do, no necesito un be. Entonces, yo pongo, por ejemplo, una frase como you must park here. ¿Vale? Pues ahora lo que voy a hacer es negarlo. ¿Qué hago? ¿Pongo un don't? No, pongo el not directamente al verbo modal y quedarían cosas como you mustn't park here. ¿Que tengo que hacer una pregunta? Pues en las preguntas había que poner delante un verbo auxiliar. Acordaos frases como do you speak English? Do you, ese do que tenemos delante, es el verbo auxiliar que se ha puesto delante porque es una pregunta. Bueno, pues aquí lo que se pone delante es el verbo modal. Must you park here? Bien. Por lo tanto, no vamos a ver cosas como you don't must o does she must. No, es que estos son verbos auxiliares. No los necesito si ya tengo otro verbo auxiliar, que en este caso es el modal. Bien, y el asterisco pues nos viene porque aquí tenemos los semimodales. Los modales puros, como el can, el must, ¿vale? Tienen unas reglas muy específicas. Pero luego hay unos semimodales que los iremos viendo a medida que veamos los verbos modales. Pero sí que os voy a decir alguno como el have to o como el be able to,
que tienen la función de modales, pero realmente no son modales puros. Entonces a estos se le llamarán semimodales y eso sí que no siguen estas normas, ¿vale? Esto vamos a tenerlo muy claro. Y luego venimos al tema de las categorías. Es súper importante que tengamos claro que los modales los tenemos que tener en nuestra cabeza divididos como categorías. Por ejemplo, hay verbos modales para expresar la habilidad. Empiezo por estos porque son los que más conocéis. Y tenemos como ejemplos can, could, be able to. Pero hay verbos modales para hablar sobre el permiso. Can, could, may. Creo que ya vais viendo algo de lo que os quiero comentar luego. Verbos modales para expresar posibilidad. Must, may, might, could, can't. Verbos para expresar obligación. Must, have to. Verbos para expresar consejo. Must, should, ought to. Desde luego que hay más, pero nos vamos a centrar en estas categorías, que yo creo que son las principales. Pero, si vemos el panorama completo de todas estas categorías, nos vamos a fijar en algo muy importante. Sí, se repiten verbos en diferentes categorías. ¿Vale? Y esto es una de las cosas por las cuales nos liamos tanto con el tema de los modales. Porque normalmente vamos a intentar traducir. Y la traducción aquí muchas veces no me va a valer. Tenemos que pensar en inglés. Tenemos que pensar lo primero de todo, si lo que queremos expresar con una oración es habilidad o permiso. Y entonces utilizaremos este can o este could si es de habilidad, este can o este could si es de permiso. Bueno, lo mismo me dará el uno que el otro, ¿no? Ya veréis que no, porque los usos realmente varían. No es lo mismo cómo se utilizan este can y este could cuando hablamos de habilidad que cuando hablamos de permiso. Lo mismo con verbos como el may o verbos como el must. Por lo tanto, lo primero, pensemos en el uso que le vamos a dar a esa frase, en esa categoría que le vamos a dar, y luego ya veremos cuál de los modales es el más indicado. O cuando veamos un modal en una frase, hay que pensar muy bien qué es lo que nos quieren decir con ese modal. ¿Por qué nos ponen ese modal? ¿Me están indicando una posibilidad? ¿Me están indicando una obligación? Eso ante todo. Cuando eso lo tengamos bastante claro, empezaremos a entender bien los modales y no nos resultarán tan complicados como realmente pueden parecer. Bien, dejamos aquí la introducción y a partir de ahora habrá una serie de vídeos que voy a dividir en todas estas categorías para tenerlos por separado. Y mi intención es después también hacer vídeos con ejercicios para pensar un poco cuáles son los diferentes usos de todos ellos y cómo diferenciarlos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.